Como pueden ver, tenemos esta diapositiva dividida en dos grandes apartados. En el primero de ellos, el que acabamos de señalar en primer lugar, vamos a ver con un ejemplo cómo se plantea un problema científico y cómo se obtiene una explicación científica a este problema, y lo vamos a ver a través de un ejemplo. Luego vamos a ver cómo explicamos el planteamiento de este problema y cómo vemos que se puede conseguir una conclusión que se deduce de esas premisas, ¿vale? Aquí vamos a tener las premisas del ejemplo. Veis que se utiliza aquí también el ejemplo y cómo se obtiene una conclusión. Si se fijan, lo que tenemos aquí como importante es un problema que en realidad surge de una discrepancia. Vemos cómo se intenta obtener una explicación a este problema, un problema de conocimiento, ¿no? Y vemos que lo que vamos a intentar utilizar como ejemplo es algo en concreto que tiene algo de lo que partimos y algo a lo que llegamos, ¿vale? Esto va a ser una conclusión, o sea, vamos a tener unas premisas y una conclusión, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros conocemos esto, vamos a obtener una conclusión, vamos a conocer esto. Vemos, pues, que tenemos un punto de partida de los problemas científicos, de los problemas del conocimiento científico. Y esos problemas giran en torno a preguntas: ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Por qué esto es así? Estas preguntas realmente surgen de una discrepancia entre determinados conocimientos y los esquemas, las ideas, las teorías que hay previamente en la ciencia y que las personas que trabajan con ciencia manejan, ¿vale? Entonces nos encontramos ante un problema. Ese problema surge de que hay una discrepancia y hay algo que hay que averiguar, y por lo tanto se va a buscar una explicación. La explicación lo que va a intentar es eliminar la pregunta problemática, va a intentar llenar un vacío cognoscitivo del que surgía la pregunta problemática, y por lo tanto va a intentar eliminar la ignorancia en este punto. Vemos que la explicación, como veis aquí con esta flecha, la explicación, surge de un problema. Si recordáis este caso, que fue un caso de muy famoso, ¿no?, de un parapléjico que buscó la manera de... un tetrapléjico, gallego, Ramón Sampedro, sobre el que se hizo una película además, ¿no?, que buscó maneras, incluso acudió al Poder Judicial para intentar encontrar las maneras de que le permitieran tener una buena muerte, ¿no?, de que le ayudaran a morir, porque ya no quería vivir en esta situación, que se llamaba Ramón Sampedro. Pues llegó un momento que se le encontró muerto, ¿vale? Luego de diversas investigaciones, nosotros tuvimos la suerte y el honor de tener a las personas que averiguaron muy rápidamente por qué había muerto Ramón Sampedro, cuál era la causa de la muerte de Ramón Sampedro. Por lo tanto, eliminaron la pregunta problemática, llenaron el vacío cognoscitivo y eliminaron la ignorancia sobre ese punto. Pues enseguida averiguaron que Ramón Sampedro había muerto porque había ingerido cianuro. Entonces lo que tenemos aquí es que sucede A porque, que lo hice muy grande, A porque B. Vale. La idea que nosotros tenemos que tener aquí presente es que hay que saber por qué cuando una persona ingiere cianuro muere, ¿no? Hay que ir más allá de todo esto, y ahí está la investigación científica.
Si nosotros vamos al razonamiento general, perdón, vamos a tener que si una persona, si un ser humano, ¿no?, ingiere cianuro, entonces muere. Ramón Sampedro, que es una persona, ingirió cianuro, entonces, por lo tanto, lo veis aquí, Ramón Sampedro morirá, muere, ¿de acuerdo? Entonces, la conclusión, que veis que está representado como punto C, es que si nosotros conocemos A, si una persona ingiere cianuro, entonces muere, entonces intentaremos averiguar B. Fue una de las cosas que se intentó averiguar en el IMELGA, en el Instituto de Medicina Legal y Forense de Galicia, ¿no? Se intentó averiguar por qué había muerto Ramón Sampedro y una de las hipótesis que se manejaron fue el envenenamiento. Para eso hubo que mandar a toxicología. Nosotros tuvimos a todas esas personas dando charlas en el instituto y bueno, se manejó esa hipótesis. Una de las hipótesis era el cianuro, ¿vale? Si nosotros conocemos B, entonces podríamos suponer que cuando una persona ingiere cianuro, muere. Por lo tanto, fijaros, lo que vamos a tener con todo esto que acabamos de explicar en concreto, es una comprensión más clara de cómo se maneja en filosofía de la ciencia este esquema que tienen aquí sobre lo que se llama explanans, explanandum. Disculpen que haya quedado esta M aquí, pero fue al transformar el documento para ponerlo aquí. Y cómo, qué papel, juegan en una explicación científica con una estructura inferencial estos dos elementos. Tengan claro una cosa. El explanans son las premisas de las que se va a poder sacar la conclusión. Es lo que aparece en primer lugar, ¿vale? O lo que debe aparecer en primer lugar, porque sin esas premisas, sin eso que está antes, que es previo, premisa, ¿vale?, no se va a poder llegar a lo que viene luego, a la conclusión. El explanandum es la conclusión que se deduce de las premisas, de eso previo, de lo que yo les acabo de hablar, y que conforman, como acaban de ver, el explanans. Entonces, el explanans no es más que un conjunto de enunciados, ¿vale?, que da cuenta, que explica ese fenómeno que nosotros queremos explicar, ¿no?, al cual le queremos encontrar una explicación. Por lo tanto, como veis aquí, es aquello que nos permite explicar o dar razones del problema. Y el explanandum es el hecho, el problema que nosotros queremos explicar. Por lo tanto, el explanandum lo que hace es describir el fenómeno que nosotros queremos explicar. Perdón. Cuando vamos a intentar entender lo que es una estructura inferencial, cuando en un razonamiento se está infiriendo algo a partir de unas premisas para llegar a una conclusión, analizamos en primer lugar el explanans, teniendo siempre en cuenta que queremos obtener una conclusión, ¿no?, un explanandum, y vemos que ese explanans se compone de dos cosas, de unas leyes y de unas condiciones iniciales, ¿vale? Las leyes pueden ser varias, por eso hay L1, L2, así hasta Ln, ¿vale? ¿Qué son esas leyes? Son proposiciones generales que lo que hacen es expresar una relación constante entre los hechos y los acontecimientos, ¿vale? Entonces,
¿Qué hechos y qué acontecimientos? ¿De qué estamos hablando tan abstracto? Aquí, algo que ya vimos aquí en A, fijaros. ¿Qué sería aquí? Una ley o una proposición general con formato de ley, o sea, con formato de cumplimiento general, ¿no? Si una persona ingiere cianuro, entonces muere. Esto tendría más cosas detrás, pero nosotros solo tenemos que explicar cosas muy simples como esto. Utilizamos varias leyes, no tiene por qué ser una sola, aquí estamos utilizando una, pero pueden ser varias, ¿no? Además de esto, de esta ley, de esta proposición general que vincula hechos, acontecimientos, ¿no? De una manera general, tenemos condiciones iniciales que ven que aquí están representadas con CI1, CI2, así hasta CIN, ¿no? Que van a ser determinadas circunstancias o determinados datos en los que esta relación de la que nosotros estábamos hablando se hace posible. Y fijaros que es lo que decimos que se llamarán condiciones iniciales. O sea, aquí la teníamos en B, aquí lo veis, en B sería la premisa B. Y es que Ramón Sampedro, que era una persona, porque a veces en los juegos de lógica, es que hay que tener en cuenta esto, porque a veces en los juegos de lógica se le puede llamar Ramón Sampedro a un perro o a un gato, ¿entendéis? Hay estos juegos, ¿no? Ingirió cianuro. Hay que especificar cuál fue la condición en la que nosotros vamos a aplicar, en la que está sucediendo, y por eso podemos aplicar esa ley general. Entonces, una vez que nosotros sabemos que tenemos esa ley de trasfondo, donde si se da eso, se cumple esto, ¿no? O está relacionado esto, y se da la condición, el hecho, en el cual nosotros podemos aplicar esa ley, sabemos automáticamente que se va a dar la conclusión. Si se dan, fijaros, esas premisas en el explanans, se va a dar el explanandum. Entonces nosotros terminamos infiriendo el hecho que se quiere explicar, o sea, lo que esas personas del IMELGA y del laboratorio, ¿vale?, de la USC que trabajó sobre esto, quería explicar, y era por qué había muerto Ramón Sampedro. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que el explanandum se deduce del explanans. O sea que si tú quieres saber de dónde viene esto, vas a tener que ver qué pasa aquí. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros, Ramón Sampedro morreu. ¿Pero por qué Ramón Sampedro morreu o murió? ¿Cómo sabemos eso? Por esto.